A continuación, Cosa Pública. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cosa Pública, análisis de los temas políticos, económicos, de comercio exterior y empresariales de mayor actualidad. Con la conducción del ingeniero Roberto Aspiazu. Cosa Pública. ¿Cómo están, amigos de Telesucesos? Les habla Roberto Aspiazu. Voy a ser su compañero, su conductor en su programa Cosa Pública, que todas las semanas va a estar llegando a sus hogares. Gracias por sintonizarnos. Y obviamente el objetivo es abordar temas, como bien lo dice el título del programa, Cosa Pública. De manera tal que, para empezar, hemos escogido el tema de la educación superior. En días pasados, el presidente Lenín Moreno estuvo de visita en el famoso proyecto, o mejor dicho, ya es realidad, Yachay, cerca de Ibarra. Y por supuesto, pues ha habido informes sobre situación del proyecto, pues que obviamente lo deja muy mal parado. Y bueno, pues para comentar algunos temas relacionados a la educación superior está con nosotros el doctor Carlos Larreategui, rector de la UDLA, un personaje conocido, muchos años, estimado amigo, a quien justamente le vamos a pedir a manera introductoria que nos haga un comentario sobre un poco, esto no es nuevo, ¿no? De que Yachay tiene muchos problemas y deficiencias graves, que este fue un proyecto sobredimensionado dentro del voluntarismo de la Revolución Ciudadana, y hoy por hoy toca aterrizar definitivamente esto. Dentro de esas consideraciones generales, ¿cuál sería su comentario? Muchísimas gracias, ingeniero Aspiazu, por esta invitación, y gracias a los televidentes de Telesucesos. Bueno, Yachay es uno de los grandes mitos de la educación superior que se derrumba, junto con otros tantos, ¿no? Porque durante los 10 años del Correato, pues a fuerza de propaganda se pintó una imagen de que realmente hubo una revolución y una transformación cualitativa importantísima en la educación superior. Hubo cambios, sí, pero la verdad es que el balance es altamente negativo. Yachay, el símbolo, creo que ilustra todo, pero también la exclusión de los estudiantes, la incapacidad de las universidades de innovar y aprobar nuevos programas. Quedaron como 350 programas represados ahí que no tuvieron capacidad de aprobar. Y obviamente este modelo único y este control absoluto desde el CENESID al comando del señor Ramírez, que de alguna forma limitó y coartó las posibilidades de la universidad. Pero ¿por qué Yachay habla de modelo único? ¿Cuál es el concepto del modelo único? Creo que es muy importante para ir sentando bases. La ley de educación superior establece un modelo único de universidad, incluso asimila las universidades privadas a las universidades públicas, cosa que es absurda. En ningún país del mundo existe esto. Entonces establece el mismo modelo de gobierno, establece el mismo modelo educativo que de alguna manera además se refuerza por la acreditación del CEACES. Entonces, todas las universidades hacen más de lo mismo. El señor Ramírez pensó que las universidades debían hacer ciertas cosas, debía tener un número de PhDs, debían publicar papers, no importa si estuvieran relacionados con el desarrollo del país o no, y todas hacemos lo mismo por la LOE. Entonces, eso es absurdo. Pero Yachay era la joya de la corona y finalmente esa imagen tan extraordinaria que la propaganda pública se encargó de fabricar, hoy por hoy pues como que se derrumba, como un castillo de naipes más o menos. Se derrumba, efectivamente. Entonces teníamos un modelo único de universidades públicas y privadas, y efectivamente unas 4 grandes universidades, más o menos como lo que tiene Francia, estas famosas Grandes Écoles, ¿no? Que son universidades que están fuera del sistema, manejadas directamente por el Estado, y que son las universidades élite. Eso es lo que quiso hacer Ramírez aquí. Pero obviamente Yachay es un fracaso rotundo. Yachay obviamente
probablemente estuvo mal concebido desde el inicio. A mí me parece ya, digamos, mirando las cosas en retrospectiva, que los límites entre la realidad y la fantasía fueron un problema para el señor Ramírez, ¿no? Yachay era la ancla, correcto, pero aparte de Yachay hay otras 3 universidades. Hay otras 3 universidades, la una que es la Universidad de las Artes, ¿no es cierto?, que está en Guayaquil. Entiendo que eso más o menos funciona bien. Tenemos la Universidad de la Educación que está en Azogues y IQIAM, que es la universidad que está en el Oriente para temas científicos, biotecnología y demás. Pero obviamente son universidades que tienen serios problemas, que están sobredimensionados, que requieren además de una inversión estatal permanente, algo que no sé si el Ecuador puede hacer en el futuro. Entonces, el tema de Yachay no solo es el despilfarro a manos llenas del año pasado, sino el modelo mismo. Yo no sé si este modelo es un modelo sostenible, porque requiere enormes recursos del Estado todo el tiempo. Tiene, claro, grandes profesores, pocos alumnos, pero requiere una inversión terrible que la verdad es que no sé si es la mejor forma de Pero Augusto poner Barrera, dinero. el principal de Cenecit, ha dejado abierta la posibilidad de una reestructuración integral que incluye naturalmente el modelo, ¿no? Entendería que estamos caminando en esa dirección. Efectivamente, yo creo que hay que replantearse el modelo y replantearse sobre todo también el financiamiento de ese modelo. Es donde yo veo mayores dificultades para el sostenimiento de Yachay y las otras universidades emblemáticas, ¿no? El principal responsable de todo esto sería René Ramírez. Efectivamente, mire, René Ramírez recibió del presidente Correa de manera inexplicable una carta blanca para manejar la educación superior. Y realmente René Ramírez, me imagino hizo lo que mejor pudo, pero era una persona sin ninguna experiencia. Él era un profesor incluso desconocido de segundo orden de la Universidad Católica, no tenía trayectoria en la universidad, y se dieron cosas que realmente son por decirlo menos, estrafalarias, ¿eh? Quien hace la ley de educación superior es su mujer. Ramírez está en el Semplades pide al PNUD que contrate a la señora Minteguiaga para que haga el proyecto de ley. Entonces, todo esto curiosamente, fue concebido por el matrimonio Ramírez-Minteguiaga. Y obviamente ahí había mucho de improvisación, había mucho de conocimientos librescos, es decir, lo que se aprende en la teoría pero que no se sustenta en la práctica. Y yo creo que pues el fracaso es total. Entonces, de lo que se ufana normalmente, o de lo que se ufanaba Ramírez, es de haber cerrado las universidades de garaje, que eso estuvo bien, pero que eso comenzó incluso antes. Ahora, todo esto está vinculado con el concepto de la economía, del conocimiento, del cambio de la matriz productiva, porque se suponía que Yachay iba a tener una centralidad dentro de este cambio que se proponía llevar adelante el correísmo, ¿no? Efectivamente, ingeniero Aspiazu, y eso es otra de las fantasías y de las locuras, porque se concibió Yachay y toda la educación superior en base a un modelo de desarrollo que era necesariamente coyuntural, un estado rico basado en recursos petroleros. Eso sabíamos que no podía durar, y construir un sistema de educación superior y estas universidades emblemáticas sobre la base de una coyuntura económica que sabíamos que tenía que ser tarde o temprano transitoria, era una locura. Entonces ahora vemos, ya sin dinero, pues naturalmente todo esto comienza a implosionar y se vuelve insostenible. Con toda esta información que tiene ya la opinión pública sobre el fracaso de Yachay, obviamente no se lo puede abandonar, es decir, hay una inversión realizada y finalmente toca reformular el proyecto. Y en esos términos, ¿cuál es su consejo? Sí, y lo primero, yo creo, y prioritario es proteger a los estudiantes que confiaron de buena fe en este proyecto, ¿no es cierto? Fueron allá, naturalmente seducidos por un sueño que el Estado les construyó para ellos, y es la prioridad. Como yo digo, aquí va a tener que buscar la cooperación el Estado y Yachay de las otras universidades. Creo que eso podría ser un laboratorio de investigación compartido, donde las otras universidades incluso podríamos hacer inversiones. Públicas y privadas. Que obviamente, ojalá que ya, pues, y estoy seguro porque el doctor Barrera tiene otra concepción de las universidades privadas. Ramírez, en cambio, pues las quería triturar. Pero yo creo que la cooperación entre las dos instituciones públicas y privadas es esencial en todo, y en este proyecto de Yachay sobre todo. Ahora estamos entrando en una nueva etapa en lo que tiene que ver con el desempeño de la educación superior. En el seno de la Asamblea Nacional se está conociendo
un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. ¿Cuál es su expectativa? ¿Qué tanto podríamos avanzar y aprovechar esta oportunidad para hacer bien las cosas? Efectivamente, creo que hay en este momento una nueva etapa y hay una apertura de parte de las autoridades, del gobierno, del CENESID, para escuchar a las universidades por primera vez luego de 10 años. Entonces se están construyendo algunos consensos. Creo que puede ser un ejercicio valioso para relanzar el sistema de educación en el Ecuador y corregir todos los problemas de estos 10 años y fortalecernos y sobre todo, digamos, saber que somos un sistema que apuntamos a un solo objetivo y no importa si somos privadas o públicas y que todos perseguimos la misma finalidad. Usted hace un momento mencionaba el inconveniente del modelo único, es decir, que la ley no había diferenciado entre las universidades públicas y las privadas. Esta es una oportunidad, entendería, para establecer una diferenciación en términos de sistemas de gobierno, la parte estatutaria. En esos términos, ¿cuál es su visión hacia el Sin futuro? duda, yo creo que la riqueza de cualquier sistema de educación superior es la diversidad. Entonces, el modelo anterior o el modelo actual, porque todavía no se reforma, el del modelo único, atenta contra esa riqueza que debe tener un sistema de educación superior. Creo que la ley debería partir primero del respeto a la autonomía. Eso ya es la base para que las universidades puedan ser diversas y tener iniciativas diferentes. Entonces, yo creo que todo pasa por reconstruir y respetar la autonomía que fue pisoteada durante estos 10 años. Si a las universidades se les da autonomía en temas de gobierno, autonomía académica para emprender sus propios modelos educativos, autonomía administrativa para tener un modelo de gestión de conformidad con sus necesidades, todas estas universidades se van a potenciar enormemente, va a haber esta diversidad y esa cooperación y esta capacidad para realmente provocar y generar conocimiento. ¿Cuál es la realidad del autogobierno de las universidades privadas autofinanciadas en la actualidad? Entiendo que ustedes no están de acuerdo con este sistema de gobierno tripartito de profesorado, estudiantes y trabajadores que se impone en particular, pues la visión siempre fue para las universidades públicas, pero por extensión las privadas también están dentro del sistema, ¿no? Efectivamente, este es un modelo totalmente inadecuado que terminará, si no se modifica, terminará destruyendo las universidades. ¿Por qué? Porque este sistema de elecciones abiertas, universales, que finalmente terminan siendo políticas, atentan contra la misión de una universidad privada, porque una universidad privada tiene una misión permanente, ¿no? Las universidades públicas es distinto, pero una universidad privada tiene una misión permanente. Si eso no se precautela y comenzamos, ¿no es cierto?, a nutrir el faccionalismo político, intereses políticos, pues terminamos destruyendo las universidades privadas. No hay una sola universidad privada en el mundo, ni siquiera en Europa, donde realmente el modelo de la universidad pública es fuerte, que tenga este tipo de elecciones y este tipo de gobierno. Esto es un germen de la destrucción y esto sí hay que cambiar. Por aparte, el problema es que no se entiende cabalmente desde la política pública la importancia de la universidad privada autofinanciada desde el punto de vista de un complemento, un auxiliar muy importante de lo que supone la responsabilidad constitucional de impartir desde el Estado la educación superior. Efectivamente, hay una falta de comprensión y yo creo que más que auxiliares ahora somos, digamos, este es un edificio asentado en dos pilares y que soportan casi el mismo peso, la educación pública y la educación privada, que en este momento está educando al 46% de la población universitaria. Es decir, la educación privada ha dado muestras, a pesar de la persecución de estos 10 años, de ser resiliente, de salir adelante con fuerza, de servir a la sociedad, de tener un valor social enorme y para el Estado es una descarga enorme, porque el Estado no tiene capacidad para atender demanda y peor ahora que necesita incluso atender una demanda mayor. Y hay una demanda que no está satisfecha, porque leímos una información hace pocos días en el sentido de que hay tanto como 200.000 jóvenes ecuatorianos que no pueden acceder a la universidad y que están siendo de alguna manera discriminados en cuanto a su ingreso por todo el sistema de depuración que dejó el correísmo. Efectivamente, mira, y ese es otro de los grandes fracasos de la política de educación superior del correísmo. Siempre quisieron fortalecer a la universidad pública y más bien triturar a la universidad privada.
Y al cabo de 10 años, la universidad pública se ha reducido. La universidad pública que antes educaba al 64%, ahora educa al 54%. La universidad central, que a comienzos del Correato tenía 44.000 estudiantes, hoy tiene 38.000 estudiantes. Entonces, mire, se quiso fortalecer la universidad pública, se habló de cobertura e inclusión, y al final de los 10 años tenemos un resultado absolutamente contrario. Y eso sin mencionar el efecto regresivo que ha tenido, porque con todos estos exámenes que de alguna manera han tratado de hacer elitizar a las universidades públicas, lo que han hecho es dejar fuera a los sectores más vulnerables, sectores más pobres, que muchas veces vienen de colegios más débiles y que no pueden competir con estudiantes, ¿no es cierto?, que vienen de colegios de otros estamentos socioeconómicos para los exámenes en las universidades públicas. A grandes rasgos, ¿podría explicar bien cómo está funcionando actualmente la posibilidad de ingreso de un joven ecuatoriano que viene de un colegio estatal, que no tiene buenos estándares educativos y tiene interés de ingresar a la universidad pública en particular? Finalmente, ¿a qué filtros está sometido y cómo puede quedar discriminado en su intento de ingresar a la educación superior? Bueno, tiene que obviamente presentarse si va a entrar a la universidad pública, a este examen de ingreso que estableció el CENESID. Y es un examen de ingreso bastante riguroso, entonces ahí pues cuenta muchísimo su instrucción media de los colegios. Entonces muchos estudiantes se presentan a ese examen, ¿no es cierto?, en competencia con otros estudiantes que vienen de mejores colegios, incluso colegios privados. Entonces ahí se produce la primera injusticia, ¿no?, porque se están sometiendo a un examen con debilidades que arrastran desde la escuela. En ese momento no pasan los exámenes, no pueden acceder a sus carreras. El Estado les decía, al menos en la época de Ramírez, si podían o no podían entrar a una carrera, y si no, pues tenían que ir a otra carrera. Y no solo eso, tenían que ir a otras universidades en otros lugares. Pero las universidades tienen cursos de nivelación para tratar de compensar. Sí, pero los cursos de nivelación de todas maneras vienen después. O sea, este primer filtro, si es que no se logra pasar, pues les condena definitivamente a los estudiantes a perder un año siquiera. Efectivamente. ¿No? Y mire, y al mismo tiempo redujeron y debilitaron los institutos técnicos y tecnológicos. Es decir, la oferta pública se contrajo notablemente y además liquidaron a las profesiones técnicas y tecnológicas que eran muy importantes para la economía ecuatoriana. ¿Y cuál es el sentido de eso? ¿Por qué ocurrió? Porque no tiene lógica. No tiene ninguna lógica. Yo creo yo creo que eran estas ilusiones que tenía el señor Ramírez de hacer de todas las universidades ecuatorianas algo parecido a Harvard, a MIT. O sea, tenía ese sueño absurdo, desconectado completamente de la realidad y de las necesidades sociales del Ecuador. Y esto llevó a esto. Entonces, miren, aquí hay serios problemas que debemos corregir, y yo creo que es hora de que todos arrimemos el hombro y en este diálogo que ha abierto el CENESID, pues encontrar consensos para ir todos de la mano a cumplir con esta finalidad, porque todos tenemos el mismo objetivo. ¿En qué quedó este sueño de los PhDs que tendrían que ser la base de la docencia en la nueva universidad ecuatoriana, y supuestamente en cuestión de un periodo de 5 años el 40% de los docentes tenían que ser PhDs? Eso fue otra, yo creo que de las alucinaciones, ¿no es cierto?, del señor Ramírez y del señor Correa. Obviamente ni siquiera existen los PhDs, el número de PhDs adecuado en el Ecuador como para poder cumplir con esos porcentajes. Y lo que sucedió además es que se degradó de alguna forma, se degradaron los PhDs, pues hubo en estos años una oferta de PhDs express, de universidades cubanas, de universidades peruanas, que en menos de 2 años y por $3,000 le daban el PhD, y ahora tenemos muchísimos PhDs en las universidades ecuatorianas con ese tipo de títulos. Entonces se quiso de alguna manera sortear, porque claro, era irreal, el país no tenía capacidad para eso. Se quiso impulsar la investigación, pero las universidades, a través del CEACES, pero las universidades lo que han hecho es publicar por publicar. O sea, sí, tienen más papers, pero hay que preguntarse, ¿esos papers sirven para algo? El escenario de discusión de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior tiene el inconveniente que hoy por hoy hay una fractura al interior del oficialismo, de Alianza País, y eso se está reflejando a través de declaraciones que está haciendo el presidente de la Comisión de Educación, confrontado con el principal de CENESID. ¿Hasta qué punto esto va a complicar el debate de la ley en términos de obtener acuerdos importantes público-privados
que favorezcan justamente una nueva visión de lo que tiene que ser la educación superior en el país. Sí, este tema nos preocupa muchísimo. Hemos visto desde el lado de la Comisión de Educación, digamos, algunas, sobre todo del presidente de la Comisión de Educación, algunas acciones, pues por decirlo menos, agresivas en contra del CENESID y del gobierno. Y pues esto sí nos preocupa, ¿no? Es decir, nuestro interlocutor principal sin duda es el CENESID, pero tenemos también contactos y un trabajo importante con la Comisión de Educación. Entonces aspiramos a que esto, digamos, a que la necesidad de que las universidades tengan un estatuto diferente y haya una reforma, no quede atrapada en un conflicto político que podría de alguna manera pues perjudicar ese interés. Pero el problema estaría ¿no? fijado en términos de quién lidera el proceso, porque lo lógico sería que exista armonía entre las entidades gubernamentales, dígase el gobierno propiamente dicho a través de CENESID y la Asamblea Nacional por medio de la Comisión de Educación, pero obviamente que ahí hay una fractura, de manera tal que eso de modo propio como que comienza a complicar el manejo de este proceso. Sí, sin duda, porque claro, una reforma de todas maneras requiere, una reforma legislativa requiere de todas maneras del concurso del Ejecutivo y del Legislativo. Si hay una fractura, pues obviamente esto podría entramparse y esto podría conspirar contra la expedición de una buena ley, que es la que queremos todas las universidades, luego de los problemas de estos 10 años. ¿Cuáles son los tiempos para la reforma? Hay un proyecto que está presentado y que entendemos tiene informe para primer debate, pero entenderíamos que eso sigue siendo algo insuficiente y que hay una expectativa mucho mayor alrededor de los contenidos que debe tener la reforma. Sí, no, lo que se aprobó en primer debate es absolutamente inocuo, es decir, eso no es una verdadera reforma, eso no aportaría nada y con eso que está en el primer debate, pues no habría logrado nada el sistema de universidades. Pero hay la voluntad de avanzar y avanzar ahora sí en serio. A partir del próximo miércoles vamos a tener reuniones continuas con la Comisión de Educación para intercambiar criterios, exponer la situación sobre todo de las universidades privadas. En mi caso, aparentemente hay sensibilidad para entender esta realidad de nuestras universidades. Paralelamente estamos también dialogando con el CENESID para encontrar un conjunto de reformas adecuadas, que se reconozca la identidad y particularidad de nuestras universidades privadas. Entonces, el tiempo es complicado porque no hay realmente un cronograma. Se supone que esto debería estar aprobado hasta diciembre, pero claro, hay factores políticos que son imponderables, ¿no? El mismo tema de la consulta popular, no sé cuánto vaya a alterar los tiempos y los cronogramas en la Asamblea. El tema del ranking de las universidades, de la calificación que hace el Consejo pertinente, eso también tiene que quedar sujeto a revisión. Entendemos que de modo propio el Consejo está reformulando los paradigmas, los parámetros en base a los cuales se venía haciendo la calificación. Efectivamente, y ha habido un criterio unánime sobre la necesidad de eliminar esa categorización que todos sabíamos era una farsa y además un instrumento político para castigar o premiar a ciertas universidades. Para comenzar, eso es una novelería que no existe en ningún país del mundo. Ninguna acreditadora oficial se permite rankear a las universidades. Las acreditadoras o acreditan o no acreditan, ¿no? Y se acabó. Pero entrar en este juego de ranking, esta novelería del señor Ramírez, fue una locura y sobre todo se prestó, como digo, para premios y castigos, ¿no? Hay universidades buenas, obviamente, que pues merecen del mejor reconocimiento, pero hay otras a las que se les perjudicó. La UD es una de esas, y hay otras a las que se les benefició y se les puso en una categoría en la que no deberían estar. Pero todo este sistema es un sistema tramposo, es un sistema aberrante, y enhorabuena que pues hay ya la idea general y consensuada de que debe ser eliminado. Para concluir, ¿cuál es su previsión sobre este contencioso que ha surgido por el tema tributario? Básicamente entendería que las universidades particulares autofinanciadas están procurando que se respete sus fondos de gestión patrimonial como un medio de sostenimiento en el mediano y largo plazo, pero están sujetos a una presión en el sentido de que cualquier ahorro tiene que gastarse inmediatamente porque no son organizaciones con fines de lucro. Y eso nace, ingeniero Aspiazu, de un vacío de la ley. El SRI, de alguna manera, no tiene normas para regular el tema de las universidades, y lo que ha hecho es aplicar varias leyes y normas reglamentarias que sirven para fundaciones y corporaciones a las universidades. Entonces la consecuencia es una consecuencia absolutamente distorsionada, lo que usted acaba de mencionar. Se prohíbe a las universidades tener ahorros. La otra consecuencia es cualquier excedente que no haya sido gastado en el siguiente año se considera utilidad y por lo tanto tiene que ser repartido entre los trabajadores. Dineros de los estudiantes repartidos entre los trabajadores. El problema nace
de esta falta de un capítulo claro que regule a las universidades. Nosotros tenemos exención de impuestos por la Ley Orgánica de Educación Superior, que es además jerárquicamente superior a la Ley de Régimen Tributario Interno y al reglamento, y además posterior. Entonces, el SRI no tiene en este momento capacidad para quitarnos esa exención tributaria, sería un abuso, pero además está aplicando normas que son inadecuadas pero para las universidades. Pero el SRI también ha sacado el tema de las empresas relacionadas. Entiendo que eso también es algo que está en vías de resolverse por la vía de una reforma legal de finales de 2016 que da plazo hasta final de 2017 de guardar conformidad, ¿no? Efectivamente, sé que hay algunas universidades que tienen empresas relacionadas, pero estas empresas no han cometido ningún delito, estas empresas no han violado ninguna norma, es decir, estaba permitido ese marco, entonces pues no hay nada que reprochar ahí, ¿eh? Doctor Larrategui, muchas gracias por acompañarnos, ha sido nuestro primer invitado a Cosa Pública, esperemos que nos traiga alguna suerte respecto al sostenimiento de modo propio de este programa hacia futuro. En cuanto a ustedes, muchísimas gracias por su atención y estaremos de vuelta la próxima semana aquí en Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cosa Pública, análisis de los temas políticos, económicos, de comercio exterior y empresariales de mayor actualidad. Con la conducción del ingeniero Roberto Aspiazu. Cosa Pública